Hola, soy Laura Areiza y hoy los acompañaré con el tema de estudio fonética acústica dentro del marco del curso Fonética y Fonología para L, español como lengua extranjera. Vamos a comenzar. La fonética acústica se ocupa del análisis de los sonidos de la lengua a través de la codificación de sus ondas sonoras. Por lo tanto, el análisis acústico tiene bases en la física. Teniendo en cuenta esto, tenemos tres tipos de fonética que parten de la señal portadora de información lingüística. Estas son la fonética articulatoria, donde entran en juego aspectos anatómicos que parten del sistema pulmonar, las cavidades supraglóticas e infraglóticas. En segundo lugar, la fonética acústica, que es la que nos ocupa hoy, la cual estudia la onda sonora. Esta normalmente para la lengua es una onda compleja que se da producto de las vibraciones de la fuerza respiratoria y del contacto con los órganos articulatorios y sus resonadores. Finalmente está la fonética perspectiva, donde la onda sonora portadora de información lingüística se transmite a un receptor. Algunos conceptos claves para el análisis acústico son la amplitud de onda, que es la distancia que existe desde el punto de reposo al punto máximo de desplazamiento de la vibración de las cuerdas vocales para el caso de la lengua. Por tanto, con el aumento o el descenso de los máximos de la presión aérea o de la fuerza respiratoria durante el ciclo vibratorio, entonces se produce una amplitud mayor o menor. La duración o cantidad, la cual depende de la fuerza aplicada o de la cantidad de expiración inicial y de la resistencia que ofrezca el medio en el que se produce la vibración. Es el tiempo empleado entonces en la producción de sonido. La duración de los sonidos del aula se cuantifica en milésimas de segundo o en milisegundos. En otras palabras, la duración o cantidad es el tiempo que nos gastamos para producir sonidos de la lengua o cuando hablamos más rápido o más despacio. También tenemos la frecuencia, la cual se mide en ciclos o en hertz, realizados en la unidad de tiempo, normalmente medidas en segundos. De la frecuencia tomaremos para el estudio y el análisis acústico del aula, tomaremos la frecuencia fundamental, la cual corresponde a la frecuencia de abertura y cierre de los pliegues vocálicos. El análisis acústico es fundamental comprender el papel que cumplen las cuerdas vocales en la vibración, ya que, como lo dije anteriormente, el sonido de la lengua está compuesto por ondas múltiples, así que hay una onda específica que vamos a denominar la frecuencia fundamental, y esto lo podremos observar a lo largo del tiempo en el habla en la curva melódica. Otros conceptos fundamentales son los armónicos, que son el resto de componentes de esas ondas múltiples que no son la fundamental, que dan cuenta de la calidad del sonido, de la producción del sonido, que dan cuenta de aspectos de la identidad de la voz. El paso de la onda sonora por las cavidades supraglóticas modifica la amplitud de los armónicos debido al fenómeno de la resonancia. Asimismo, la resonancia es el fenómeno por el cual un cuerpo, denominado resonador, estas son las cavidades supraglóticas, tenemos la cavidad nasal, la cavidad bucal, y que posee una tendencia natural a vibrar a determinada frecuencia. Experimentará entonces vibraciones de mayor amplitud cuando es puesto en movimiento por otro cuerpo vibrante en una frecuencia similar.
El formante es la zona de la escala de frecuencias en la que un sonido se presenta con mayor energía. También puede definirse como cada una de las resonancias del conducto bucal. Como vemos, existen diferentes elementos de la acústica que nos permitirán entender cómo se da el habla en las diferentes ondas múltiples o compuestas. Así, entonces, la clasificación acústica de los sonidos se da de dos maneras, de acuerdo a las ondas periódicas o a las ondas aperiódicas. Las primeras son las ondas que repite el perfil de ciclo a intervalos regulares de tiempo. Puede ser, como lo dije, simple o compuesta. Una onda sonora compuesta es la suma de las ondas sonoras simples que la componen y que son características del habla. Una onda periódica es la onda que no se repite en el mismo perfil de ciclo a lo largo del tiempo. En las ondas aperiódicas existen componentes de todas las frecuencias. No se produce vibración de los pliegues vocales y se manifiesta en un espectro sin armónicos. Pueden ser continuos como los sonidos de las fricativas sordas o implosionantes como los sonidos de las oclusivas. Tenemos a nuestra derecha una tabla donde podemos ver con mayor detalle algunos sonidos periódicos compuestos o complejos. Estas son entonces las nasales, las vocales, las laterales, sonidos aperiódicos implosionales o implosivos como las oclusivas, que se dan por un golpe, y sonidos aperiódicos continuos como las fricativas, que se dan por fricción. Resumamos hasta acá. Tenemos entonces que dentro del análisis acústico de los sonidos debemos tener en cuenta 4 elementos fundamentales. Estos son la producción, donde cumplen un papel fundamental la frecuencia y abertura de los pliegues vocales, la configuración de las cavidades supraglóticas, la actividad de los músculos respiratorios, de la fuerza y la energía expiratoria, la presión subglótica, es decir, la que se da de los pulmones hacia afuera, y la organización temporal de la respiración y la articulación, que también nos da el ritmo. En la acústica, que es el tema que nos convoca el día de hoy, la frecuencia fundamental será entonces esa curva melódica que va a describir los sonidos articulados y que se aleja o se distingue de los demás armónicos que componen la identidad de la voz. También tenemos la configuración espectral o la frecuencia y amplitud de los formantes, es decir, es la representación donde vamos a poder estudiar la onda. Tenemos la amplitud, la energía sonora y, como no, el tiempo y la cantidad. Ya desde el punto de vista de la fonética perceptiva o de la percepción, tenemos otros elementos que son la altura tonal, el tono, la tonía, el pitch, el timbre, el quality, que es la cualidad de la voz, la intensidad sonora, subjetiva, la sonoridad, la sonía, el loudness, que es como esa capacidad o esa fuerza del volumen de la voz, la duración, la cantidad o el length. También en los elementos suprasegmentales tenemos la melodía, el tono, el acento, la cualidad de la voz, el ritmo, el acento, la pausa y la velocidad de locución, los cuales van a tener una significación dentro de la cadena lingüística. Los elementos suprasegmentales pueden alterar significados. Así, entonces, el aparato fonador puede considerarse en términos de una fuente, es decir, el origen de las ondas, el lugar donde se produce la corriente de aire indispensable para la producción del sonido, y un filtro, el conjunto de cavidades que, por el fenómeno de la resonancia, modifican las características de la fuente. Así entonces tenemos
fuentes periódicas, que son las cuerdas vocales, y fuentes aperiódicas, que son el tracto bucal. El filtro, las cavidades supraglóticas ubicadas en la boca y en la cavidad nasal, hasta tener como resultado el sonido. Vamos a ver un video donde nos van a explicar cómo se da esto de la fuente y el filtro a través de un experimento. Este es tomado de la fuente de la página de Joaquín Listerri. El tema es fonética acústica y lo podrán encontrar en las fuentes de esta presentación y del tema que estamos desarrollando dentro de la plataforma. Demostración de la fonación humana. Esto es un llamado de pato que simula las cuerdas vocales, que conectado a un fuelle simula el diafragma y la columna de aire, y lo hacemos sonar así. Es un multivibrador. Estos son los fonadores: A, E, I, O, U, y en su conjunto suena así. Gracias. Como podemos ver en el video anterior, el fuelle representa la cavidad torácica y el aparato respiratorio compuesto por pulmones, diafragma o las cavidades infraglóticas. Esta energía aérea de la expiración sale hacia los resonadores o los filtros, que son estos recipientes de vidrio en este experimento, que nos permite comprender cómo funciona la fuente y el filtro en nuestro organismo para producir el habla. Ahora, si avanzamos un poco, entendemos que las características acústicas de las vocales se van a diferenciar levemente de las consonantes. Nos enfocamos en las vocales para este video porque el español se considera una lengua de rasgos vocálicos, es decir, las vocales tienen muchísima importancia en su grado de apertura. Para las vocales, la duración tendrá diferentes factores. Estos son la sonoridad y el lugar y modo de articulación. Si la vocal se encuentra en una sílaba abierta o cerrada, si hay presencia de diptongos, triptongos o hiatos, si hay aparición en palabras monosilábicas o polisilábicas, y también si la vocal se encuentra en la posición final o inicial de una palabra, o si es pre o postpausal. La intensidad en las vocales también se puede ver afectada por diferentes factores, como la aparición en la sílaba acentuada o no acentuada, la posición respecto al acento de la palabra y la posición en el enunciado. Así, también debemos considerar las características acústicas de las vocales, como son la frecuencia fundamental, la cual estará determinada por la sonoridad, también por su aparición en la sílaba, dependiendo si es acentuada o no, y también en la aparición de las determinadas posiciones de la curva melódica
que más adelante analizaremos en el programa PRAT. También hay que tener la duración intrínseca. Las vocales abiertas tienen mayor duración intrínseca que las cerradas. Otros factores importantes acústicos a la hora de comprender las vocales serán la amplitud de cada vocal, que viene determinada por sus características fonéticas. Hay unas que representan mayor intensidad que otras, como son las cerradas y las abiertas. La frecuencia fundamental intrínseca, que tiene gran relación con el timbre de la vocal y la altura relativa de su frecuencia fundamental. Por ejemplo, las vocales cerradas presentan una frecuencia más elevada que las vocales abiertas. Así, los invitamos a que profundicemos las características acústicas de las consonantes, oclusivas orales, nasales, fricativas laterales y róticas en el enlace que se muestra a continuación. Un resumen de esto lo tenemos en el siguiente esquema, donde podemos agrupar las características acústicas tanto de los sonidos vocálicos y consonánticos determinados por la fuente y las propiedades de resonancia del tacto. Veamos entonces que las vocales y las semivocales todas se caracterizan por tener una fuente periódica y los patrones deformantes tienen una intensidad menor para el caso de las semivocales. Ya en las consonantes laterales tendremos que tienen una intensidad menor que las vocales y una frecuencia más baja que la vocal I. La vibrante, ya sabemos, la R y la R, son también ondas periódicas y su patrón es interrumpido por una onda periódica dada por los silencios, ¿sí? Entonces recuerden que en las vibrantes el papel de las cuerdas vocales es fundamental, pero también de los silencios. Para el caso de las nasales, el patrón de estos formantes son débiles e incluso imperceptibles. De hasta 250 Hz lo podemos determinar en el espectrograma. El caso de las fricativas también va a estar determinado por los ruidos, ya que la fricación es una fricción de los órganos articulatorios. Entonces, el patrón de los formantes será de menor intensidad que en las vocales, de alrededor de 500 Hz, pero variará de acuerdo a su posición articulatoria. El caso de los oclusivos, la onda será periódica pero también transitoria y de baja frecuencia durante el silencio, el ruido muy breve en menor intensidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mayor densidad de energía porque la oclusión es una especie de explosión, de impacto. También en el caso B, la ausencia de fuente transitoria, hay un silencio sin energía, ruido muy breve, cuyo espectro varía según el lugar de articulación, igual que las fricativas. Finalmente, las africadas tienen una ausencia de fuente, hay un silencio con o sin energía según cómo actúe la fuente periódica, un ruido muy breve y una banda ancha de ruido con un pico espectral alrededor de 2500 Hz, por lo que podemos determinar que son las más altas en frecuencia. Finalmente, los invitamos a que revisen la bibliografía fundamental con la que trabajamos las características acústicas de las vocales y las consonantes. Nos vemos en otro video. Hasta luego.